El fútbol, ese deporte que despierta pasiones, amores y, a veces, enemistades eternas, acaba de añadir una página más a su libro de rivalidades legendarias. Imagina esto: un joven talento, una promesa del fútbol mundial, está atrapada en el ojo de un huracán entre dos de los clubes más grandes del planeta. Así es, el FC Barcelona y el Real Madrid están enfrascados en una disputa que podría hacer temblar los cimientos del Camp Nou y el Santiago Bernabéu. Y en el centro de todo esto se encuentra Lamine Yamal, un joven prodigio que ha hecho que los corazones de los culés y los madridistas latan más rápido de lo normal. Según un informe interno del Barça, el club acusa al Real Madrid de haber contactado ilegalmente con Lamine Yamal, una joya de su cantera, para llevárselo a la capital. Ahora, cualquiera que haya seguido el fútbol durante más de 5 minutos sabe que estas dos entidades no son precisamente amigas del alma. Pero este nuevo capítulo en su eterna rivalidad tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje: llamadas secretas, agentes misteriosos y, por supuesto, el futuro de una estrella en ascenso en juego. La historia comienza en un tranquilo día de verano, cuando el sol brillaba sobre la ciudad condal y los jugadores del Barça se entrenaban en la Masia, ese semillero de talentos que ha dado al mundo jugadores de la talla de Messi, Xavi e Iniesta. Lamine Yamal, un joven delantero con una habilidad para el regate que haría sonrojar a mismísimo Ronaldinho, estaba en el centro de todas las miradas. Su talento era innegable y su futuro prometedor. Sin embargo, en el mundo del fútbol, el talento no es lo único que se necesita para triunfar. Las negociaciones, los contratos y, a veces, las intrigas son parte del juego. Fue entonces cuando empezaron a circular rumores de que alguien en Madrid había puesto sus ojos en Yamal. En el fútbol, los rumores son como las palomitas en el cine. Siempre están ahí, aunque no siempre sean ciertos. Pero este rumor en particular comenzó a ganar fuerza cuando el Barça descubrió que el agente de Yamal había recibido llamadas desde un número desconocido. La paranoia se instaló en las oficinas del Camp Nou, y no sin razón. Para el Barça, perder a Yamal ante su eterno rival sería un golpe devastador, no solo en términos deportivos, sino también en lo que respecta a su orgullo y honor. El informe interno que elaboró el Barça detallaba cómo creían que el Real Madrid había intentado seducir a Yamal con promesas de gloria y contratos millonarios. Al parecer, la oferta incluía no solo un jugoso salario, sino también la promesa de ser el próximo galáctico en la constelación blanca. Ahora, no es necesario ser un experto en astronomía para saber que ser un galáctico es el sueño de cualquier joven futbolista. Pero, ¿a qué precio? En las oficinas del Barça, la noticia cayó como un jarro de agua fría. Los directivos se reunieron de emergencia para discutir los pasos a seguir. El presidente del club, con su característico gesto de desaprobación, dejó claro que no permitirían que el Real Madrid se saliera con la suya. No es solo una cuestión de fútbol, dijo en una rueda de prensa improvisada. Es una cuestión de principios. Y con esa declaración, la guerra estaba declarada. Al otro lado de la península, en Madrid, la reacción fue menos dramática, pero no menos significativa. El Real Madrid, conocido por su diplomacia y su política de fichajes estratégicos, se limitó a negar las acusaciones. No tenemos nada que ver, aseguraron fuentes del club. Pero, como sabemos, en el fútbol, las palabras son baratas y las acciones mucho más caras. Mientras tanto, Lamine Yamal se encontraba en una situación complicada. A sus cortos años, estaba en el centro de una tormenta mediática que pocos jugadores de su edad habrían podido manejar. ¿Debería quedarse en el Barça, el club que lo formó y lo vio crecer, o debería dejarse seducir por las luces brillantes de Madrid? Una decisión que podría definir su carrera y, ¿por qué no?, el futuro del fútbol europeo en los próximos años. Si te está sorprendiendo esta historia de intriga y pasiones futbolísticas, suscríbete al canal, porque lo que viene es aún más fascinante. Esto es solo el principio de un relato que promete muchas más sorpresas. En medio del caos mediático, Lamine Yamal se encontraba en su habitación, rodeado de camisetas de los equipos más grandes del mundo, pero su mente estaba lejos de los trofeos y las luces del fútbol profesional. El joven talento estaba más preocupado por cómo su decisión afectaría a su familia y a su futuro. Sabía que cualquier movimiento en falso podría significar más que solo cambiar de camiseta. Podría cambiar el curso de su vida para siempre. Sus padres, sentados con él, intentaban aconsejarlo, pero incluso ellos estaban divididos. Su padre, un ávido seguidor del Barça, no podía concebir la idea de ver a su hijo vistiendo el blanco de Madrid. «Aquí te quieren. Te han criado como uno de los suyos», decía con el corazón en la mano, recordándole las tardes en la Masía, los entrenamientos y los sacrificios que habían hecho como familia.
Por otro lado, su madre, con un enfoque más pragmático, consideraba las oportunidades que el Real Madrid le ofrecía. Es una plataforma global, le decía suavemente, puedes hacer una carrera increíble y asegurar nuestro futuro. Pero en el fondo, sabía que las decisiones de Lamine tenían que ser suyas. Mientras tanto, en Barcelona, los aficionados se habían enterado de la situación y comenzaron a mostrar su apoyo al joven prodigio. Las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo y de peticiones para que se quedara. Las peñas barcelonistas organizaron manifestaciones pacíficas en las inmediaciones del Camp Nou, ondeando banderas y entonando cánticos que resonaban por la ciudad. Lamine, quédate, coreaban con fervor, con la esperanza de que su pasión fuera suficiente para convencerlo de quedarse. En el lado opuesto, los medios madrileños ya comenzaban a especular sobre cómo Lamine encajaría en el esquema del Real Madrid. Los programas deportivos debatían sin cesar, analizando tácticas y estrategias, imaginando un futuro donde podría ser la pieza clave que necesitaba el equipo para reinar en Europa. Algunos analistas incluso llegaron a compararlo con leyendas del club, sugiriendo que podría ser el nuevo Galáctico que revitalizaría al equipo. Sin embargo, en lo profundo de estas discusiones y debates, una figura inesperada emergió para jugar un papel crucial. Xavi Hernández, el entrenador del Barça, que había visto a Lamine crecer desde sus primeros días en la academia, decidió intervenir personalmente. Sabía que más que un contrato o un retoque salarial, lo que Lamine necesitaba era orientación y un sentido de pertenencia. Xavi organizó una reunión privada con Lamine y su familia, alejada del bullicio de la prensa y las especulaciones. En un ambiente cálido y sereno, le habló al joven de lo que significaba ser parte del FC Barcelona, de la historia y de los valores que el club representaba. Compartió historias de sus propios días como jugador, de las victorias y derrotas, y de la importancia de llevar la camiseta con orgullo. El Barça es más que un club, le dijo, es una familia, y tú eres parte de ella. Lamine escuchó con atención, sus ojos reflejando la lucha interna que libraba. Xavi, con su carisma y autoridad, le ofreció no solo una visión de su potencial dentro del equipo, sino también la promesa de un futuro donde podría convertirse en un referente para las próximas generaciones. Tienes el talento para liderar, le aseguró, y queremos construir el futuro contigo. Mientras tanto, en Madrid, Florentino Pérez no se quedaba de brazos cruzados. El presidente del Real Madrid, conocido por su habilidad para cerrar fichajes impactantes, decidió jugar su carta maestra. Invitó a Lamine y a su familia a una cena en una exclusiva finca en las afueras de la ciudad. Allí, en un ambiente de lujo y sofisticación, presentó su visión del futuro del club, un futuro donde Lamine sería el rostro de una nueva era de éxitos. La cena fue un despliegue de promesas y sueños. Florentino habló de la historia del Madrid, de las leyendas que habían pasado por el club y del legado que Lamine podría dejar. Queremos que seas parte de nuestra historia, le dijo con convicción. Queremos que triunfes aquí, en el club más grande del mundo. Lamine, abrumado por las atenciones y las promesas, se dio cuenta de que su decisión no se trataba solo de elegir entre dos clubes, sino de definir quién quería ser como persona y como profesional. Sabía que ambos caminos ofrecían oportunidades únicas, pero también desafíos que tendría que enfrentar con valentía. Con el tiempo corriendo en su contra y las expectativas aumentando, Lamine decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Se retiró a un lugar tranquilo, lejos del ruido y de las presiones externas, buscando claridad en medio del torbellino que lo rodeaba. Sabía que cualquier elección que hiciera tendría repercusiones, pero estaba decidido a que fuera su propia decisión, guiada por sus valores y sueños. En los días siguientes, mientras el mundo del fútbol esperaba con ansia su veredicto, Lamine comenzó a entender que su elección no solo definiría su carrera, sino también el corazón de quienes la apoyaban. Comprendió que, al final, no se trataba de elegir entre Barcelona o Madrid, sino de ser fiel a sí mismo y a lo que realmente quería lograr en el mundo del fútbol. Y con esa claridad, llegó el momento de tomar una decisión. Lamine se levantó al amanecer, cuando el mundo aún dormía y el aire fresco llenaba sus pulmones con una calma que necesitaba. Caminó hacia el pequeño acantilado que dominaba el paisaje, donde el mar rompía con fuerza contra las rocas, reflejando la intensidad de sus pensamientos. Allí, en la soledad de la naturaleza, encontró un refugio para confrontar sus emociones más profundas. Recordó su infancia, el barrio donde creció, los partidos interminables en aquel campo de tierra, donde sus sueños comenzaron a tomar forma. Pensó en sus padres, quienes siempre le inculcaron la importancia de la humildad y el trabajo duro.
Ellos habían sacrificado mucho para que él llegara hasta aquí, y Lamine quería honrar ese sacrificio con una decisión que reflejara no solo su ambición, sino también sus valores. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Lamine cerró los ojos y escuchó el latido de su corazón. En ese momento, entendió que el fútbol era más que un deporte para él. Era una forma de conectar con las personas, de inspirar y de crear momentos que quedaran grabados para siempre en la memoria de los aficionados. Sabía que su decisión debía estar alineada con ese propósito. De regreso a su refugio temporal, Lamine tomó su cuaderno de notas, donde a menudo escribía sus pensamientos y aspiraciones. Comenzó a anotar las cosas que realmente importaban para él. No se trataba de títulos o trofeos, sino de la posibilidad de ser parte de algo más grande que él mismo, de contribuir a un legado que inspirara a las futuras generaciones. Mientras sus pensamientos fluían, Lamine se dio cuenta de que necesitaba hablar con aquellos que siempre habían estado a su lado. Así que llamó a su mejor amigo, alguien que lo conocía mejor que nadie y que siempre había sido su ancla en los momentos de duda. «¿Qué pasa, Lamine? ¿Cómo estás?», saludó su amigo al otro lado de la línea, con la familiaridad que solo los años de amistad pueden forjar. Estoy en un cruce de caminos», confesó Lamine, sintiendo como el peso de sus pensamientos comenzaba a aligerarse al compartirlos. «Tengo que tomar una decisión importante, y no sé si estoy viendo todo con claridad». Su amigo escuchó en silencio, permitiendo que Lamine hablara sobre sus miedos, sus sueños y las expectativas que sentía sobre sus hombros. «Lo que sea que decidas», dijo finalmente su amigo, «asegúrate de que sea por ti, por lo que realmente quieres. No dejes que el ruido exterior te desvíe de lo que sientes en tu corazón». Esas palabras resonaron profundamente en Lamine, quien se dio cuenta de que, a pesar de las presiones externas, tenía el poder de elegir su propio camino. Era su vida, su carrera, y debía ser fiel a sí mismo. En los días siguientes, Lamine se dedicó a analizar cada opción con detenimiento. Habló con exjugadores, entrenadores y mentores, buscando perspectivas que le ayudaran a ver el panorama completo. Cada conversación le aportó una nueva visión, pero también reafirmó lo que ya sabía en el fondo de su ser. Finalmente, llegó el día en que debía comunicar su decisión. Con el corazón latiendo con fuerza y una determinación renovada, Lamine se preparó para enfrentar el mundo. Sabía que, cualquiera que fuera su elección, debía estar preparado para las críticas y los elogios. Pero más importante aún, debía estar listo para vivir con su decisión y construir su propio legado. Convocó a una rueda de prensa, consciente de que los ojos del mundo estaban puestos en él. Periodistas, aficionados y representantes de ambos clubes esperaban ansiosos sus palabras. Lamine respiró hondo, recordando todo lo que lo había llevado hasta ese momento. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Quiero empezar expresando mi gratitud a los clubes que han mostrado interés en mí. Es un honor ser considerado por instituciones tan prestigiosas y llenas de historia. Después de mucho reflexionar y considerar lo que realmente quiere mi vida y carrera, he tomado una decisión». El silencio en la sala era palpable. Todos contenían el aliento, expectantes. «He decidido unirme al club que siento que no solo me ofrece una plataforma para crecer como jugador, sino que también me permite ser parte de un proyecto que resuena con mis principios y aspiraciones. Un lugar donde puedo contribuir a algo más grande que yo mismo y donde siento que puedo dejar mi huella». Las cámaras hicieron clic, capturando el momento en que Lamine reveló su elección. Aunque sabía que habría reacciones mixtas, estaba en paz con su decisión. Había elegido no solo con la mente, sino con el corazón, guiado por sus sueños y el deseo de ser auténtico consigo mismo. Al salir de la sala de prensa, Lamine sintió una nueva ligereza. Había cerrado un capítulo y comenzado otro, listo para enfrentar los desafíos que vendrían con determinación y pasión. Sabía que habría días difíciles y momentos de duda, pero estaba preparado para enfrentarlos con la misma fuerza que lo había llevado hasta allí. Mientras caminaba hacia el futuro que había elegido, Lamine sonrió. Había tomado el control de su destino, y eso, más que cualquier contrato o promesa, era la verdadera victoria. En el vestuario, el murmullo de sus compañeros llenaba el aire. Algunos lo felicitaban, otros parecían más reservados, pero todos sabían que Lamine había dado un paso significativo en su carrera. El entrenador, un hombre de pocas palabras pero con una presencia imponente, se acercó y le dio una palmada en la espalda. «Has tomado una decisión valiente, Lamine. Estamos orgullosos de ti», dijo con una sonrisa cálida. Lamine asintió, agradecido por el apoyo.
Sabía que en el fútbol las decisiones controvertidas podían generar opiniones divididas, pero estaba seguro de que había elegido el camino correcto. Mientras se cambiaba para el entrenamiento, sus pensamientos volaron hacia el futuro que había imaginado tantas veces. El estadio lleno de aficionados coreando su nombre, las noches de adrenalina en el campo y la sensación indescriptible de ser parte de algo más grande. El sonido del silbato del entrenador lo sacó de su ensoñación. «Vamos, chicos, es hora de entrenar», llamó, y todos se pusieron en movimiento. Lamine se unió a la fila para los ejercicios de calentamiento, sus músculos respondiendo al familiar ritmo del entrenamiento. A medida que corría, sentía la energía vibrante a su alrededor, la camaradería que se forjaba en cada sesión, en cada partido disputado juntos. Después del entrenamiento, mientras se duchaba, Lamine reflexionó sobre lo que vendría. Sabía que la temporada sería dura, que tendría que demostrar su valía en cada oportunidad. Pero estaba listo. Tenía una visión clara de lo que quería lograr y la determinación de trabajar incansablemente hasta conseguirlo. Esa noche, al regresar a su apartamento, encontró un paquete esperando en la puerta. Al abrirlo, descubrió una camiseta del club que había elegido, con su nombre estampado en la espalda y el número que siempre había soñado llevar. La sostuvo durante un momento, sintiendo el peso simbólico de la tela, antes de ponérsela. Se miró en el espejo, viendo no solo al jugador que era, sino al que aspiraba a ser. Con la camiseta aún puesta, se sentó en el sofá y encendió su teléfono. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo, junto con algunas críticas inevitables. Lamine sabía que no podía complacer a todos, pero eso no le preocupaba. Respondió a algunos de los comentarios más significativos, agradeciendo a quienes lo apoyaban y prometiendo dar lo mejor de sí mismo. Al día siguiente, se levantó temprano, sintiéndose renovado. Tenía una reunión con el director deportivo del club para discutir sus objetivos y expectativas. Mientras caminaba hacia el estadio, su mente estaba llena de ideas sobre cómo podría contribuir al equipo, no solo en el campo, sino también fuera de él. Quería ser un ejemplo para los jóvenes jugadores, alguien en quien pudieran inspirarse. La reunión fue productiva. Hablaron sobre tácticas, sobre cómo se integraría en el equipo y sobre los planes a largo plazo del club. Lamine salió de la oficina del director con una comprensión más profunda de su papel y una motivación renovada para dar lo mejor de sí mismo. En los días siguientes, se sumergió por completo en su nueva vida. Las sesiones de entrenamiento eran intensas, pero disfrutaba cada momento. Sentía que estaba creciendo como jugador, desarrollando nuevas habilidades y fortaleciendo su comprensión del juego. Sus compañeros de equipo lo acogieron con los brazos abiertos, y poco a poco fue encontrando su lugar en el grupo. Fuera del campo, Lamine también se involucró en proyectos comunitarios del club. Visitó escuelas locales, participó en eventos benéficos y usó su plataforma para promover causas en las que creía. Sabía que, como deportista, tenía la responsabilidad de usar su voz para el bien, y estaba decidido a hacer una diferencia. A medida que pasaban las semanas, el club comenzó a ver los frutos de su trabajo. Los partidos se sucedían, cada uno un paso más cerca de sus metas colectivas. Lamine se destacaba, no solo por su habilidad, sino por su ética de trabajo y su liderazgo. Se había convertido en una pieza clave del equipo, alguien en quien los demás confiaban y admiraban. Finalmente, llegó el día del partido más esperado de la temporada. El estadio estaba lleno, la atmósfera eléctrica. Lamine podía sentir la presión, pero también la emoción que lo recorría. Este era el tipo de momento por el que había trabajado tan duro y estaba listo para darlo todo. Cuando el árbitro pitó el inicio del partido, Lamine se lanzó al campo con una determinación inquebrantable. Cada pase, cada movimiento, estaba calculado, fruto de horas de entrenamiento y dedicación. El partido fue reñido, pero al final, gracias a un esfuerzo colectivo, lograron la victoria. Al sonar el pitido final, Lamine se dejó caer de rodillas, abrumado por la emoción. Sus compañeros corrieron hacia él, celebrando juntos el triunfo. En ese momento, bajo las luces brillantes del estadio y con los cánticos de los aficionados resonando en sus oídos, Lamine supo que había tomado la decisión correcta. Había encontrado su hogar, un lugar donde podía ser el mismo y donde sus sueños podían hacerse realidad. De pie en el centro del campo, con el trofeo en sus manos y una sonrisa radiante en su rostro, Lamine miró a su alrededor, a la multitud que lo aclamaba. Había llegado lejos, pero sabía que este era solo el comienzo de un viaje increíble. Había elegido su destino, y estaba preparado para enfrentarlo con todo lo que tenía.